Durante una cena decisiva para su ascenso social, la médica de élite negó en público a su propia abuela, la misma que la había criado desde niña, diciendo que era solo la jardinera. Pero bastó un tropiezo en el pasillo y una frase dicha con ternura para que todo saliera a la luz. La anciana, olvidada en el fondo de la mansión, era el secreto que sostenía toda su vida. La revelación deshizo la farsa en segundos, y allí, entre copas de cristal y miradas congeladas, la verdad cobró su precio. En la cama desgastada del Hospital Regional de Chiapas, Petrona Nandayapa yacía como un pájaro herido que ha caído de las alturas. Sus 77 años marcados por el sol y el trabajo incesante se revelaban en cada pliegue de su rostro cobrizo, en cada vena prominente de sus manos pequeñas, pero fuertes. La neumonía que consumía sus pulmones era el resultado de semanas de negación, de esa terquedad ancestral que la había mantenido viva en las montañas de Sinacantán, pero que ahora la traicionaba en su vejez. 3 semanas atrás, cuando la tos comenzó a rasgarle el pecho, Petrona hizo lo que siempre había hecho: confiar en la sabiduría heredada de sus antepasados. Preparó infusiones de hierbas sagradas, cataplasmas de hojas calientes sobre el pecho y vapores de pino y copal. Las montañas siempre le habían enseñado que la naturaleza provee los remedios necesarios para sanar el cuerpo y el espíritu. El conocimiento tzotzil, transmitido por generaciones, fluía por sus venas con más fuerza que la medicina occidental. Cuando su comadre la visitó y la encontró jadeando por aire, le suplicó que buscara ayuda médica. «La tos suena como piedras en tu pecho, amiga», le dijo preocupada. «Necesitas un doctor». Petrona apenas sonrió, con esa dignidad inquebrantable que solo poseen quienes han sobrevivido a pérdidas inimaginables. «Va a pasar, comadre», respondió en su español mezclado con tzotzil. «Las plantas nunca me han fallado». Pero detrás de su resistencia había otro temor más profundo: convertirse en una carga para su nieta. Su Jimena, a quien había criado desde los 6 años tras perder a su hija y yerno en un accidente, ahora era una prestigiosa cirujana en la Ciudad de México. La niña descalza que corría entre milpas se había transformado en una mujer elegante que operaba corazones en un hospital de lujo. ¿Cómo interrumpir ese vuelo con problemas de una anciana de las montañas? El colapso llegó como llega la tormenta en las tierras altas, repentino y devastador. Su comadre la encontró en el suelo de su humilde casa, ardiendo en fiebre, murmurando frases incoherentes en tzotzil sobre hierbas que debía recolectar y una nieta que vendría a visitarla pronto. Una esperanza que se repetía cada domingo, pero que raramente se cumplía. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y suscríbete al canal. Y al final, cuéntame en los comentarios, ¿qué te enseñó o te hizo sentir esta historia? Cada mensaje ayuda a construir esta comunidad de personas que sienten con el alma. En el hospital, rodeada de máquinas y personas que hablaban con palabras técnicas que no entendía, Petrona se sentía como un árbol trasplantado a tierra extraña. Cuando le preguntaron por algún familiar, dudó largamente. Su orgullo luchaba contra la gravedad de su estado. Finalmente, con voz débil, dictó el número que conocía de memoria, aunque nunca lo hubiera marcado. A cientos de kilómetros de distancia, en un quirófano aséptico y brillante, Jimena Rojas Nandayapa terminaba una cirugía cardiovascular compleja cuando recibió la noticia. Su rostro, normalmente imperturbable bajo la mascarilla quirúrgica, palideció visiblemente. 2 mundos que había mantenido separados con meticuloso cuidado ahora amenazaban con colisionar. El viaje hacia Chiapas fue una procesión de recuerdos y miedos. Cada kilómetro la acercaba no solo a su abuela enferma, sino a ese pasado del que había huido, construyendo una identidad nueva, pulida, aceptable para el círculo social al que ahora pertenecía.
Un círculo donde ser hija de indígenas, criada por una curandera tzotzil, era una marca que ningún título universitario podía borrar completamente. ¿Qué diría Rodrigo, su prometido de apellido aristocrático, si supiera que la sofisticada doctora Rojas llevaba en su sangre la herencia de las montañas? ¿Cómo reaccionarían sus colegas al descubrir que había aprendido a identificar plantas medicinales antes que a leer libros de anatomía? El reencuentro en el hospital fue como un espejo roto reflejando dos imágenes incompatibles de la misma realidad. Petrona, disminuida por la enfermedad pero todavía digna, intentó incorporarse al ver entrar a su nieta. Sus ojos, oscuros y profundos, como pozos de agua en la montaña, brillaron con un amor que trascendía cualquier distancia. «Mijita, viniste», dijo con una mezcla de sorpresa y alegría, como quien recibe un regalo inesperado. No había reproche en su voz, solo esa aceptación silenciosa de quien ha aprendido a no esperar demasiado para no sufrir decepciones. La pared junto a su cama, decorada con recortes amarillentos sobre los logros de su nieta, era un altar a una relación que existía más en el deseo que en la realidad. «¿Por qué no me llamaste antes, abuela?», preguntó Jimena, notando con vergüenza cómo las enfermeras observaban la escena con curiosidad, quizás detectando el contraste entre su atuendo costoso y la humildad de la paciente. La respuesta de Petrona era solo una tos. «Pensé que sanaría con mis remedios». Contenía mundos de significado, el orgullo de la autosuficiencia, el temor a ser una carga, la confianza en una sabiduría que la ciudad consideraba superstición. Para quien había sobrevivido criando sola a una nieta, vendiendo tejidos en el mercado, trabajando como partera y curandera, pedir ayuda era admitir una derrota. Y ahora, irónicamente, su intento de no molestar había causado la mayor interrupción posible en la vida cuidadosamente controlada de Ximena. La decisión de llevarla a Ciudad de México no fue un acto de heroísmo, sino la única salida posible ante el abismo que se abría frente a ella. «Te vienes conmigo, abuela», dijo, esas palabras simples cargando el peso de dos mundos a punto de colisionar. Petrona, con esa sabiduría que trasciende la educación formal, entendió inmediatamente las complicaciones que su presencia traería a la vida de su nieta. «Tu vida allá es diferente, mijita», dijo, ofreciéndole una última oportunidad de escapar. No por lástima hacia sí misma, sino por ese amor incondicional que pone el bienestar del otro por encima del propio. El México ancestral y el México moderno, separados por siglos de desigualdad, estaban a punto de encontrarse bajo el mismo techo. Durante los 3 meses siguientes al alta hospitalaria, el pequeño cuarto de servicio al fondo del jardín de la mansión en Coyoacán se convirtió en el mundo reducido de Petrona. Un espacio que, por su tamaño estrecho y su ubicación aislada, simbolizaba perfectamente su lugar en la nueva vida de su nieta, presente pero invisible, necesaria pero incómoda. Debido a su estado frágil tras la neumonía, necesitaba a alguien que la vigilara y como única pariente viva, su nieta se vio obligada a tener un ojo puesto en la anciana por si surgían complicaciones. María, la ama de llaves que trabajaba con Jimena desde hacía 5 años, recibió instrucciones claras sobre la integración de la señora en la casa, palabras escogidas con cuidado para disfrazar la verdadera orden, mantenerla lejos de las visitas. «Es la ayudante que contraté para el jardín», explicó Ximena en un susurro tenso cuando un invitado preguntó por la anciana. «Viene de un pueblito en Chiapas. No está acostumbrada a nuestro estilo de vida». La mentira flotó en el aire mientras Petrona, que había escuchado cada palabra desde su escondite entre las plantas, sentía que algo moría dentro de ella por 100ª vez. María comprendió el juego de inmediato y se convirtió en una aliada silenciosa de la anciana.
Le llevaba té caliente en las mañanas frías y le conseguía hilos de colores para sus bordados, ofreciéndole el don de la conversación sin prejuicios. Cada mañana, Petrona despertaba con el primer rayo de sol, un hábito forjado tras décadas en el campo. Por breves instantes, su mente confundida esperaba escuchar el canto del gallo o el viento entre los pinos de Zinacantán, sentir el calor del fogón tradicional. En cambio, solo encontraba el zumbido del tráfico y el silencio artificial de una casa demasiado grande. 3 lunas ya, suspiraba en Tzotzil, mirando una mancha de humedad en el techo, como si fuera un mapa de territorios perdidos. Las palabras en su lengua materna eran un pequeño acto de resistencia. El contraste entre su cuarto y el resto de la propiedad era brutal. No solo los separaban paredes, sino siglos de desigualdad. La misma casa con hidromasajes tenía filtraciones sobre la cabeza de quien había hecho posible ese lujo con sus sacrificios. El sistema eléctrico de última generación apenas alcanzaba a sostener una lámpara tenue que le lastimaba los ojos envejecidos cuando intentaba tejer en las largas noches de insomnio. Las noches eran especialmente solitarias. Mientras la mansión se llenaba de luces y risas en cenas sofisticadas, Petrona se quedaba en su cuarto, acompañada solo por el silencio y recuerdos cada vez más lejanos. A veces sacaba la pequeña caja de madera donde guardaba fotografías antiguas. Jimena recién nacida, Jimena con sus primeras trenzas, Jimena adolescente, ya con ese gesto serio que anunciaba su futura separación. El aroma del café que preparaba en su pequeña cafetera francesa la transportaba a su cocina de tierra, donde durante años había hecho el desayuno para su nieta. Recordaba cómo le guardaba lo poco de leche y los escasos huevos que conseguía, renunciando a su propia alimentación. Una niña fuerte será una mujer poderosa, decía siempre, mientras ella se conformaba con tortillas y sal. Nunca imaginó que ese poder se volvería contra ella, que la convertiría en una sombra vergonzosa. Ese sacrificio diario había construido, sin que nadie lo notara, el camino que terminaría alejando a Jimena de sus raíces. Cada tortilla, cada prenda remendada, cada noche trabajando para pagar libros escolares, fueron piedras colocadas en el puente que permitió a su nieta cruzar hacia un mundo que no tenía espacio para ancianas indígenas. El recuerdo más doloroso seguía siendo la graduación de medicina. Después de ahorrar por meses, Petrona compró un huipil nuevo, bordado con los diseños tradicionales que contaban la historia de su familia. No era un simple adorno, era un texto textil que narraba la resistencia de su pueblo. Eligió los hilos más vivos y trabajó noche tras noche, a la luz de las velas, para que cada puntada reflejara su orgullo, imaginando el momento en que su nieta luciría con orgullo el huipil que conectaba su logro con su herencia ancestral. El viaje en autobús desde Chiapas fue agotador. 17 horas sentada en un asiento incómodo, sostenida solo por la emoción de ver a su nieta lograr lo que ninguna mujer de su linaje había conseguido. Llegó temprano al auditorio de la universidad, con su cabello canoso peinado en trenzas tradicionales. Se sintió pequeña entre esas paredes imponentes y esas personas tan bien vestidas que hablaban un español demasiado rápido para sus oídos. Aún así, eligió un lugar en primera fila, queriendo ser lo primero que los ojos de Jimena encontraran. Cuando su nieta apareció con toga y birrete, el pecho de Petrona se llenó de un orgullo tan profundo que los ojos se le humedecieron. Ese instante era la cima de todos sus sacrificios, las manos endurecidas por el trabajo, los años de soledad, los aretes de plata vendidos, las noches en vela preguntándose si el dinero enviado sería suficiente. Después de la ceremonia, con su huipil tradicional, Petrona cruzó la multitud elegante.
Cuando por fin alcanzó a Jimena, extendió los brazos para abrazarla, con el corazón desbordado de alegría. Fue entonces cuando sucedió. El rostro de su nieta se transformó en un gesto de pánico mal disimulado. Sus ojos ahora la miraban como si fuera una intrusa indeseable. «Disculpe, señora, creo que se confunde», dijo en un español perfecto, rodeada de compañeros que la miraban con curiosidad. Las palabras cayeron como piedras heladas. La mujer indígena se quedó paralizada, con los brazos aún extendidos, como una estatua de dolor en medio de la celebración ajena. Con un gesto imperceptible para los demás, pero que le costó toda su fuerza interior, bajó lentamente los brazos y se alejó con pasos pequeños, pero firmes. Durante todo el viaje de regreso, sola en el autobús nocturno, las palabras resonaban en su mente mientras sus dedos acariciaban el bordado del huipil. Cada lágrima que derramaba en silencio manchaba los hilos de colores, desdibujándolos, como el tiempo borraba los lazos entre ellas. Años después, mientras observaba ese mismo huipil cuidadosamente doblado en su armario improvisado en el cuarto trasero, Petrona comprendía que el verdadero precio del éxito de Jimena no se había pagado con tierras vendidas ni con joyas sacrificadas, sino con la moneda invisible de una identidad negada. Un costo que seguía acumulando intereses que, algún día, alguien tendría que pagar. El destino, con su ironía, había hecho que esa deuda empezara a cobrarse cuando la neumonía casi se llevó a Petrona y, sin otras opciones, Jimena se vio obligada a acogerla. Desde su pequeño cuarto, entre plantas medicinales que cultivaba con conocimientos ancestrales que su nieta jamás había valorado, Petrona esperaba. No sabía exactamente qué esperaba. Quizás una reconciliación, quizás simplemente el final. Pero algo en su interior le decía que las sombras en este jardín, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a la luz. La casa se preparaba para la gran cena de aquella noche. Desde el amanecer, la mansión en Coyoacán se había convertido en un hormiguero de actividad. Floristas, servicio de catering y decoradores iban y venían sin descanso, dejando todo listo para lo que Jimena había descrito como la noche más importante de su carrera social. Y no era una exageración. El juez, una figura imponente del Poder Judicial y padre de Rodrigo, encabezaba la lista de invitados, junto con los directores del hospital donde ella trabajaba. Esa cena serviría para formalizar, frente a la élite, su compromiso con el heredero de una de las familias más influyentes de la ciudad. En el pequeño cuarto del fondo, la anciana acomodaba con cuidado el chal que su nieta le había pedido que remendara días antes. El tejido, fino y delicado, llevaba bordados tradicionales que ahora se tornaban de moda entre ciertos círculos elitistas. Sus dedos arrugados trabajaban con precisión, pese a la artritis que los hacía más lentos. Cada puntada era dada con amor, imaginando lo hermosa que su nieta se vería esa noche tan importante. Un leve golpeteo en la puerta interrumpió su labor. «Adelante», dijo la anciana. Jimena apareció en el marco, su rostro tenso reflejando la ansiedad del momento. Ya estaba parcialmente arreglada, el vestido costoso contrastando con la sencillez del cuarto. «¿El chal está listo?», preguntó sin rodeos. «Casi, mija. Faltan apenas unos puntos», respondió la anciana, mostrando el trabajo casi terminado. La médica examinó el tejido con mirada crítica y luego asintió brevemente. «Cuando lo termines, dáselo a la empleada. Ella sabrá cuándo traérmelo», dijo. Y luego, bajando la voz, «Esta noche necesito que te quedes aquí. Sin excepciones». La anciana alzó la vista de su costura. Sus ojos cansados se encontraron con los de su nieta. «Como todas las veces que hay visitas», afirmó no como pregunta. «Esta vez es diferente.
Jimena se ajustó nerviosamente un pendiente de diamante. El juez estará presente. Es un hombre muy tradicional, con ideas muy específicas sobre la familia y los orígenes. También vienen los directores del hospital. Entiendo, respondió la anciana, volviendo a su labor. No te preocupes, no saldré. Jimena dudó un momento. María traerá tu cena aquí. Y hizo una pausa. ¿Recuerdas lo que acordamos si alguien llega a verte? La anciana sintió un nudo en el pecho. Que soy una exempleada de la casa, respondió en voz baja, sin levantar la vista del chal. Exactamente. Es por el bien de todos, dijo Jimena, ajustándose una vez más el vestido. Esta noche es crucial para mi futuro. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando a la anciana otra vez sola, con sus pensamientos y su hilo. La cena transcurría a la perfección. Las copas de cristal tintineaban, las risas discretas fluían, y Jimena, en el centro de todo, brillaba como nunca. A su lado, Rodrigo la observaba con orgullo, la mujer sofisticada y exitosa que había elegido. Su historia es realmente inspiradora, doctora, comentó la esposa de uno de los directores. Llegar hasta aquí viniendo de una universidad provincial sin conexiones familiares, admirable. Jimena sonrió con humildad. Creo que el talento y la dedicación siempre abren puertas, respondió, dando un sorbo a su vino. Y tuve la suerte de encontrar mentores que creyeron en mí. El juez, sentado en la cabecera, asintió con aprobación. Son precisamente esas cualidades las que admiramos en usted. La capacidad de construir su propio camino sin depender de apellidos ni fortunas. La noche avanzaba sin tropiezos, hasta que algo inesperado ocurrió en la cocina. Petrona había terminado el chal y, pensando que podría entregarlo discretamente a la empleada, salió de su cuarto. Pero al caminar por el pasillo, tropezó con un desnivel del suelo y cayó pesadamente. El estruendo atrajo la atención de los invitados. Rodrigo fue el primero en levantarse. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con preocupación, ayudándola a incorporarse. Sí, disculpe la molestia, señor, murmuró la anciana, apenada. Jimena apareció enseguida. Su rostro era una mezcla de preocupación y pánico mal disimulado. ¿Está todo en orden aquí?, preguntó con voz tensa. Su empleada se cayó, explicó Rodrigo. Pero parece que está bien. La médica lanzó una mirada gélida a la anciana. Debería estar en su habitación, dijo, fingiendo un tono ligero. Gracias por ayudarla, cariño. Podrías volver con los invitados mientras yo me encargo. Pero Petrona, aún apoyada en el brazo de Rodrigo, lo miró con gratitud. Mi nieta tiene mucha suerte de haberse encontrado con un hombre tan amable como usted, dijo con sinceridad, sin notar el desliz. El silencio cayó de golpe en el pasillo. Jimena palideció visiblemente. ¿Su nieta? Rodrigo giró lentamente hacia ella, confundido. Está confundida, intentó explicar Jimena. Es mayor, a veces se equivoca. No estoy confundida, afirmó Petrona con dignidad, enderezándose levemente. Solo quería agradecer la gentileza del joven. Los invitados empezaban a aglomerarse, atraídos por la escena. Jimena, viendo cómo su cena perfectamente orquestada se desmoronaba, intentó controlar la situación. «Vamos, la acompaño a descansar», dijo, tomando a la anciana del brazo. «Perdónenla, a veces mezcla los vínculos. Es una condición». «¿Por qué te llama su nieta?», interrumpió Rodrigo con voz serena pero firme. «Dijiste que no tenías familia, Jimena». El pasillo entero se sumió en un silencio espeso. Jimena, siempre tan elocuente, parecía sin palabras. Miraba a su abuela, a Rodrigo, a los invitados. «Es complicado», balbuceó por fin. El juez Iturbide, ahora junto a su hijo, observaba todo con mirada analítica.
Las relaciones familiares rara vez son simples, doctora Rojas, pero su existencia no suele ser complicada de explicar, dijo con calma. O es su pariente o no lo es. Petrona, viendo el rostro descompuesto de su nieta, intentó salvar la situación. «Trabajo aquí», afirmó con firmeza. «Cuido del jardín. La doctora generosamente me da alojamiento». «Pero acaba de decir que es su nieta», insistió Rodrigo, ahora con una mezcla de dolor y desconcierto. «Jimena, por favor, dime la verdad. ¿Esta señora es parte de tu familia?» Jimena buscaba una salida, pero ya no había refugio en su silencio. «Vamos a la sala, por favor», suplicó. «Podemos hablar de esto en privado». Pero Rodrigo no se movió. «Compartimos 2 años de vida, planeamos un futuro juntos», dijo, con incredulidad en cada palabra. «Me dijiste 1000 veces que eras huérfana, que no tenías a nadie. ¿Mentiste todo este tiempo?» Su silencio fue la única respuesta. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Entonces, la madre de Rodrigo dio un paso al frente. «¿Esta señora es tu abuela, Jimena?», preguntó tajante. «Yo…», intentó decir Jimena, mas no pudo continuar. Fue Petrona quien, al ver el dolor en su nieta, decidió hablar. «Sí, soy su abuela», declaró con voz firme. «La crié desde los 6 años, cuando sus padres murieron en un accidente». Un murmullo recorrió el grupo. Aquella confesión, tan simple y cruda, cayó como un rayo sobre la fachada que Jimena había construido. «¿Tu abuela?», repitió Rodrigo, mirando incrédulo. «La misma persona que me dijiste que era la jardinera». Jimena apenas asintió. «No lo puedo creer», dijo Rodrigo con la voz quebrada. «Mi padre creció en una casa de adobe en Michoacán y lo cuenta con orgullo. Nunca escondió sus raíces. Nuestra familia aprendió que el origen no es una vergüenza, sino la base del carácter». El juez Iturbide, ya decepcionado, asintió con gravedad. «No es su origen lo preocupante, doctora», dijo. «Es la facilidad con la que reniega de su sangre». Jimena parecía reducirse ante las miradas. Buscó los ojos de Petrona, suplicando ayuda. Entonces su abuela dio un paso al frente. «No juzguen a mi niña sin conocer su camino», dijo, su voz llena de fuerza. «Ustedes no saben lo que tuvo que enfrentar. Las puertas cerradas, las risas a sus espaldas, los profesores que la hacían sentir que no merecía estar allí. Mi niña tuvo que trabajar el triple para demostrar su valor», continuó. «Vendí tierras para pagar sus estudios. La vi estudiar a la luz de una vela. La vi pasar hambre por comprarse un libro». Su voz se quebró, pero no se detuvo. «Ustedes nacieron con las puertas abiertas. Jimena tuvo que derribarlas, una a una. No la culpen por haber querido protegerse». El silencio que siguió fue denso. Algunos estaban visiblemente conmovidos, pero Rodrigo no cedía. «La entiendo, señora», dijo al fin, con respeto. «Mi padre también luchó, pero nunca, jamás, escondió a su madre. Nunca la convirtió en una vergüenza». Se volvió hacia Jimena. «No me avergüenzan tus raíces, Jimena. Me avergüenza que las hayas negado». La madre de Rodrigo tomó a su hijo del brazo. «Creo que esta noche ha terminado», declaró con firmeza. «Es hora de irnos». El juez asintió, mirando a Jimena como si dictara una sentencia final. «La verdadera fortaleza no está en negar de dónde venimos», dijo, «sino en honrar el camino que nos trajo hasta aquí». Uno a uno, los invitados se retiraron. Rodrigo fue el último. «Fue un honor conocerla, señora», le dijo a Petrona. «Siento que haya sido en estas circunstancias». Ella asintió, reconociendo su bondad. Cuando la puerta se cerró, Jimena se dejó caer en una silla. Las lágrimas corrían por su rostro impecable, ahora ajeno a cualquier elegancia. Petrona se acercó lentamente y se arrodilló con dificultad.
Tomó las manos de su nieta. «Lo siento, mi niña», susurró. «No quise arruinar tu noche. Solo quería agradecerle». «No, abuela», dijo Jimena con la voz rota. «La que tiene que pedir perdón soy yo. Te convertí en un secreto, en una vergüenza, cuando en realidad eres lo único valioso que tengo». Y así, abrazadas entre los restos de una fiesta arruinada, la mesa manchada de vino, las copas a medio vaciar, las sillas fuera de lugar, ambas mujeres compartieron un momento de verdad. Algo se había quebrado entre ellas, pero tal vez, solo tal vez, algo también empezaba a sanar. Los primeros rayos del sol encontraron a Petrona ya despierta, contemplando el pequeño jardín a través de la ventana angosta de su habitación al fondo de la casa. La noche anterior había terminado como una pesadilla. Abuela y nieta, llorando entre los escombros de una vida cuidadosamente construida y destruida por una sola palabra: nieta. Jimena no había salido de su habitación desde que los últimos invitados se marcharon. Sus sollozos se escucharon tras las paredes, apagándose poco a poco hasta desvanecerse en las primeras horas de la madrugada. Petrona respetó su duelo. Sabía que ciertas heridas necesitan sangrar antes de empezar a sanar. Desde la ventana observó una pequeña mariposa posarse sobre las flores que había plantado. En su cultura, las mariposas eran mensajeras de los ancestros, un símbolo de transformación, un presagio de renovación. Tal vez era una señal. Escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió suavemente. Allí estaba Jimena. Su rostro, sin maquillaje, mostraba los ojos hinchados y marcas de almohada. Se veía más joven, más vulnerable, como la niña que Petrona había criado. «Buenos días, abuela», dijo con voz ronca por tanto llorar. «Buenos días, mi niña», respondió Petrona, esperando en silencio a que su nieta encontrara las palabras que venía buscando. Jimena se sentó al borde de la cama angosta, sus manos elegantes contrastando con la manta sencilla. «No tenemos que quedarnos aquí», dijo por fin. «Podemos regresar a Cinacantán. Tengo algunos ahorros». Petrona negó suavemente con la cabeza. «Huir no resuelve nada, mijita. Los demonios que te persiguen viajan dentro de ti». Jimena asintió lentamente. Había verdad en esa frase simple. «Me avergoncé de ti», confesó, y las lágrimas volvieron a correr. «De quien me dio todo, de quien sacrificó todo por mí». La anciana tomó sus manos entre las suyas. «El mundo nos enseña a sentir vergüenza desde pequeños», dijo con ternura. «Yo vi cómo te miraban en la escuela por tener el uniforme remendado, cómo se burlaban de tu acento, cómo alejaban a sus hijos de ti, como si la pobreza fuera contagiosa». Jimena levantó la vista, sorprendida. «¿Tú viste todo eso?» «Claro que sí. Soy vieja, no ciega», respondió Petrona con una sonrisa triste. «Entendí por qué querías dejar ese mundo atrás, por qué quisiste inventarte una nueva versión de ti misma. Pero eso no justifica cómo te traté», insistió Jimena. «Te escondí como si fueras una vergüenza». Petrona guardó silencio unos segundos, acariciando las manos de su nieta con dulzura. «El maíz que crece más alto es el que tiene raíces más profundas», dijo por fin. Esa misma mañana, Jimena tomó una decisión que marcaría el comienzo de su transformación. «Abuela, quiero que te mudes a una de las habitaciones principales de la casa», dijo, con voz firme aunque conmovida. «Este cuartito es indigno de ti. Me duele haberlo siquiera sugerido. No hay noche en que duerma en paz sabiendo que estás aquí». Petrona la miró con asombro. «Esas habitaciones son muy lujosas para mí», protestó. «Ningún cuarto es demasiado lujoso para alguien con el corazón más generoso que conozco», respondió Jimena, ayudándola a levantarse.
Tú siempre me diste lo mejor que tenías, aunque fuera solo un petate limpio y una cobija vieja. Ahora es mi turno. Esa misma tarde, trasladaron las pocas pertenencias de Petrona a la habitación más bonita de la casa, con vista al jardín que tanto amaba. Ximena insistió en que su abuela llevara también sus tejidos, sus hierbas medicinales y sus artesanías, que antes permanecían guardadas para llenar de vida su nuevo espacio. «Quiero que nuestra casa refleje quiénes somos de verdad», explicó mientras colgaba un vibrante tejido tzotzil en la sala, donde antes solo había cuadros abstractos y fríos. La vida encontró un nuevo ritmo. Por las mañanas compartían el desayuno, conversando en una mezcla de español y tzotzil que hacía años no usaban. Por las tardes, Petrona le enseñaba a reconocer las plantas medicinales del jardín, y sin darse cuenta, Ximena empezó a reconectar su formación médica moderna con los saberes ancestrales que había olvidado. Una mañana, mientras organizaban fotografías antiguas que Petrona había conservado con cuidado, sonó el teléfono. Era Alejandra, la hermana de Rodrigo. «Me gustaría visitarlas», dijo simplemente. «Si me lo permiten». Para sorpresa de Ximena, la visita no estuvo cargada de reproches ni juicios. Alejandra mostró un genuino interés por las historias de Petrona sobre medicina tradicional y admiración por el valor de Ximena al enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «Mi hermano aún está dolido», confesó antes de irse, «pero creo que algún día entenderá que esconder tus raíces no fue por maldad, sino por miedo, por sobrevivir». En la soledad que siguió, Ximena contempló las fotos extendidas sobre la mesa. Imágenes de su infancia en Sinacantán, su abuela enseñándole a tejer, recolectando hierbas en la montaña. Una línea de memoria que había tratado de cortar. «¿Cuándo crees que volverás al hospital?», preguntó Petrona días después, notando la inquietud creciente en su nieta. «No sé si quiero volver», respondió Ximena. «No de la misma forma. He pensado mucho en lo que aprendí contigo, en cómo la medicina moderna ignora saberes antiguos que han funcionado por siglos, y así nació una idea». En los meses siguientes, Ximena desarrolló un proyecto de investigación que integraba la medicina indígena tradicional con tratamientos médicos modernos. Para su sorpresa, recibió apoyo de colegas que habían presenciado su momento más doloroso. «Estás sanando no solo cuerpos, sino también tu alma», observó Petrona, al verla escribir sus manuscritos, cada página uniendo dos mundos antes enfrentados. 5 años habían pasado desde aquella noche decisiva. El auditorio de la Facultad de Medicina estaba lleno para una conferencia especial. En el escenario, una mujer con bata blanca sobre un huipil tradicional finamente bordado presentaba los resultados de su proyecto pionero que integraba saberes indígenas en tratamientos oncológicos. En primera fila, una anciana la observaba con ojos brillantes de orgullo. A su lado, una mujer elegante, reconocida como la hermana del juez Iturbide, aplaudía con entusiasmo. Al final de la charla, entre preguntas y felicitaciones, un hombre alto permaneció al fondo del auditorio. Ximena lo reconoció al instante, a pesar de los años. Sus miradas se cruzaron brevemente. Él asintió con respeto y se marchó sin decir una palabra. No hubo reconciliación romántica. Algunas heridas no cierran del todo, pero hubo respeto. Reconocimiento del camino recorrido. Esa noche, mientras compartían un té en la terraza de casa, Petrona habló con la voz pausada de quien ha vivido o perdido casi todo. «Sabes, mijita, las semillas más resistentes son las que sobreviven a las peores tormentas», dijo. «Necesitaste caer para poder crecer con raíces verdaderas». Ximena sonrió, comprendiendo por fin la profundidad de aquellas palabras sencillas.
La caída de 3 años atrás había sido necesaria para hallar el equilibrio entre lo que era y lo que quería ser. El camino no había sido fácil. La vergüenza y el arrepentimiento aún regresaban en los momentos de silencio. Pero cada día era una nueva oportunidad para honrar sus raíces sin renunciar a sus sueños. La lección más valiosa no vino de libros sofisticados ni de laboratorios costosos, mas de la sabiduría silenciosa de Petrona. Nuestra verdadera fuerza no está en negar lo que somos, sino en abrazarlo todo, las glorias y las cicatrices. Porque somos como los árboles, solo podemos tocar el cielo si nuestras raíces están firmemente plantadas en la tierra que nos vio nacer. ¿Te encantó esta historia? El próximo video está lleno de momentos especiales. Haz clic y continúa.